alternativa sonora. Código Libre. Hola, muy buenas noches. Estoy encantada de estar de nueva cuenta aquí con ustedes en este tercer episodio de Coeficiente Espiritual. Y esta noche para mí es un placer tocar un tema muy relevante. Quise pensar en una reflexión que llevara la mente a otros espacios y el título que elegí es El tope del éxito. Veremos por qué. Hace un par de días una persona se comunicó conmigo y quiero contar esto a manera de anécdota, como el preámbulo de lo que voy a hablar en unos minutos. Y me decía que en el espacio en el que él se desenvuelve, que es una empresa de esas que venden a nivel mundial y que tienen una estructura genial en la cual la gente forma parte de ese monstruo empresarial y venden en las casas y tienen todo y les proyectan conferencias de gente que tiene un don para tocarles el impulso para seguir ellos llenos de fuerza para el ataque de la venta, digámoslo así. Y entonces me dice: pero estamos hablando de que esta era no es espiritual, licenciada, es una era industrial. Y yo me quedé analizando su mensaje y quedé pensando en lo siguiente: la era industrial fue en 1700 y fracción, y evidentemente esta era sigue siendo industrial, sigue siendo material, sigue siendo especializada específicamente en todo lo que tiene que ver con la robótica, la computación y todo lo demás. Pero no podemos dejar de lado algo: sigue teniendo una fuerza imponente la era espiritual, ese despertar del ser humano hacia un movimiento distinto desde el interior. Y entonces me dijo: la gente que nos da a nosotros las conferencias tienen éxitos materializados. Yo me quedé pensando, de acuerdo, éxito materializado. Y entonces de ahí me vino el interés de hacer el día de hoy el tope del éxito, porque pensé en lo siguiente: cuando se habla de una persona exitosa, siempre se relaciona, o casi siempre se relaciona, con la economía. Siempre tienes la visión de que alguien que ha logrado el éxito, que alguien que se puede parar frente a ti y que muestre la grandeza de varios ceros, de 6, 9, 12 ceros en sus cuentas bancarias, es una persona con amplitud de conocimientos y con un impacto que puede generar en otros seres humanos, arrastrarlos o llevarlos hacia esa economía o ese éxito. Y yo me puse a pensar, ¿qué puedo yo compartir si mi espacio es sobre la reflexión de hacer que el ser humano cada día más vayamos tocando el alma de las personas? Es decir, en una era de industrias, en una era de tecnología, en una era robotizada, ¿qué tiene que ver este espacio donde busco la reflexión de ser más humanos? Y pensé y planeé en hacer lo siguiente: si estamos pensando que el éxito tiene que ver con la economía, como abogada quiero hablar de dos palabras e irme al origen de ellas. La primera: etimológicamente la palabra éxito viene del inglés exit, salida, y también del latín hecho, sin H, pero que significa reproducción, es decir, acciones consecutivas. Y la palabra economía viene del griego ecos, que significa casa. Y quiero que pongan atención en estas dos definiciones: en la definición de éxito, de esa repetición, y en la definición de economía, que significa eco, que es del griego ecos, casa. ¿Y por qué la relacionaron con el pasar del tiempo una palabra que en su origen significaba casa? Porque planeaban y pensaban que la mejor administración económica se empieza en un hogar. Bueno, yo no voy a hablar de microeconomía, ni de macroeconomía, ni de cuál es el mejor empleo, profesión, carrera o espacio en el que puedas generar tus ingresos económicos. Pero lo que sí voy a hablar es
de esa parte del ser humano tomado en cuenta como ese eco, como esa parte económica, porque finalmente mi cuerpo es mi casa. Finalmente en el interior de mi cuerpo es donde se desarrolla todo mi potencial o donde se obstruye todo mi potencial. Finalmente dentro de una casa en la que te desenvuelves, de ese ecos, que en origen es economía, es donde se impulsa para el nacimiento y el crecimiento. Y el éxito, al pensar en que la definición habla de un hecho o una reproducción, una repetición de actos, para mí es una consecución de eventualidades en las cuales tú tienes un enfoque para lograr algo. Veámoslo de esta manera. La persona que me escuche, me gustaría que vaya pensando de los 20, 30, 40, 50 o 60 compañeros que tuvieron en primaria, ¿cuántos de ellos o cuántos de ustedes están en el tope de ese éxito? ¿Están en el tope de ese economía boyante? ¿O cuántos sobresalieron? Mi pregunta es, ¿el que sobresalió, la que sobresalió o los que sobresalieron, ¿es que acaso llevaron una materia diferente? No. Estuvieron en la misma aula, con los mismos maestros y maestras, con las mismas materias, con las mismas tareas, con las mismas oportunidades para llegar a. ¿A dónde quiero ir? Si una persona ha tenido el mismo estímulo académicamente hablando, el mismo proyecto de vida, ¿por qué es que unas despeguen y otras no? Vuelvo a lo mismo, por esa parte interna de esa casa interior que no tiene los motivos para seguir adelante. Es decir, te puede dar la conferencia el superhombre, superdotado, supermillonario, multimillonario, el más imponente hombre de negocios, y puedes llenarte de júbilo, de emoción y emocionar y decir, claro que voy a seguir sus pasos. Te lo puede dar el ser más espiritual sobre la tierra y tú llenarte de toda la fuerza interior. Te lo puede dar el maestro, el doctor, el ingeniero, el abogado, el matemático, el que tenga el mayor conocimiento en finanzas y en economía macro y micro. Y puedes llenarte en ese momento, puedes ver una película que te impacte, puedes leer un libro, el que quieras, cualquiera que sea, pero vas a salir de ahí impactado y lleno. Es como vertir adentro de tu ser un contenido que te va a impulsar a llegar al éxito. Pero ¿qué pasa cuando sales ya de ahí al paso de unos días? Te vacías, se vacía tu interior. Y entonces es ahí donde yo quiero entrar y volver a decir, la parte espiritual es la que sigue siendo el motor y el motivo para que tú generes lo que quieras. La oportunidad no está en el camino, no está en lo que está afuera, está en cómo lo ves con tus ojos, cómo lo oyes, cómo lo hueles. ¿Qué ves? Probablemente tú ves un cuaderno destrozado y alguien de tus compañeros vio un cuaderno con un potencial para hacer un diario único y después venderlo como una idea grandiosa. Probablemente alguien llega y ve una casa y dice, no, esto es una choza, le falta todo lo que tiene, está destruido. Y alguien llega y ve en esa casa la oportunidad de ponerle un poco de talento y un poco de dinero y ganar de ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Independiente de quien pudiera impactar en tu vida, lo importante es que no te midas en los éxitos que esa persona tiene. Y habrá que ver si esa persona se siente exitosa. Porque hay gente que tiene 9 o 12 ceros en sus cuentas y siguen deseando tener más, o temiendo perder eso, o temiendo gastar porque se les acaba. O bien, ¿cuál es la definición del éxito? Si tú sales y el tope de tu éxito es vender en una tiendita fuera de tu casa, claro que eres exitosa. Y si te preguntan o te preguntan ¿por qué haces eso? Porque todos los días haces una repetición de esa actividad que amas hacer y entiendes que eso es lo que bendice tu bolsillo, tu comida y tu familia. Puedes dedicarte a hacer el trabajo que quieras. El tope del éxito no es quién te impulsó a hacerlo, quién te motivó, sino cuánto de eso se encadenó a tu espíritu y dijiste, voy porque voy ante ese sueño. Cada día acción consecutiva, hecho, sin H, del eco, de repetición, de éxito, en donde tú vas haciendo progresivamente la acción. Imagínate, determinas
que quieres vender un producto, el que quieras, y tu ilusión es que se vendan en tu cuadra. Y luego dices, bueno, que se venda tal vez en mi colonia, que se venda en mi ciudad. Pero hay gente que desde el inicio proyecta, programa, desea y va por todo para la venta a millones de personas. Y esa gente para mí tiene una admiración especial. Es decir, son los emporios de empresarios o de empresas que tienen la visión de no vender un producto a 5 o 4 personas. El tope del éxito se mide adentro de ti, se mide en el impacto que tú tienes. Puedes ser el vendedor de esos productos, de esa empresa. Ellos son los empresarios dueños de esa empresa. Y ellos pensaron en impactar a millones de consumidores. Y van manejando la economía, la administración de su casa llamada empresa, con ese impulso que determina que van para millones de personas. Para mí, el hecho de que se me pregunte cuál sería el éxito que una persona tiene para compartir, el éxito puede ser que hay una señora que hace el mejor caldo, que cose de la mejor manera, no sabemos cuál es la manera en que se desarrolla, pero se siente feliz. El hecho es que no lo mide y no lo pase a la economía como una debilidad de medirse contra de alguien más. Veámoslo de esta manera. Si alguien te impulsa a que en una conferencia te llenas y sales de ahí pensando en lo que quieres hacer, pero jamás tomas acción, es decir, te emociona, pero de la emoción a la acción hay un paso, y ese paso es conectarte desde adentro, conectarte desde la esperanza y desde la fe, distintas ambas. La esperanza es ese sueño que tú tienes de que se realice, y la fe es la creencia de que se va a realizar. ¿Cuándo? Cuando tú no interrumpas esa proyección de pasos. El eco, cuando gritamos hacia el vacío y se hace la repetición de tus palabras, si tú dejas de gritar, el eco se deja de repetir. Lo mismo el éxito. Una persona que ha logrado un premio por una carrera de carros o una competición en unas olimpiadas o algo, logró un éxito, pero no le hace que perpetúe en él. Solo que ese fuera su tope de éxito y dijera, mi sueño era ganar esto y ahí está mi tope. Pero si no es el tope, no ha llegado a la consecución de éxito. Verán lo siguiente. Cuando me preguntó el mismo señor, a quien estimo de manera especial, además, ¿a quiénes leía? Me dice, es que ¿sabe qué? A nosotros nos brindan tales o cuales autores. Entre ellos, todos los libros que algún día leí cuando pensé que eso me llevaría a mí a la clave del éxito. Cuando pensé que yo al subirme a ese libro en la lectura convertiría mi monedero, mi cartera, mi cuenta bancaria con 00000, porque iba a tener los secretos de la mente millonaria, los secretos del código del dinero. Y en efecto, fui pensando y haciéndome rica cada vez más, y fui planeando estrategias con las cuales yo era el producto y yo podía vender mi producto. Y finalmente se puede hacer real cuando tú crees en ti. Y entonces yo entendí que podía tener, con el uso de la palabra y el uso de los mensajes, fuera a través de un libro, fuera a través de conferencias, recibir monetariamente el dinero. Pero ¿saben qué fue lo que me impactó más que todos los autores que me hablaron de cómo se suma, se resta los cuadrantes del dinero, y si pagas el impuesto o no pagas los impuestos, y cómo hacer para evadirlos o cómo hacer para pagarlos o cómo hacer fundaciones para utilizarlos? Cuando leí la vida del hombre que impactó mi alma, del hombre que catapultó mi vida a ponerme frente a ustedes y decirles, vivamos en este mundo materializado, generando dinero y generando riqueza. Sí, claro, hagámoslo, pero cuando seamos tan bendecidos, en 3 ceros, en 6 ceros, 9 ceros, 12 ceros, de esa misma manera, hagamos un porcentaje de regalos para la humanidad. Y entre ellos, me llené tanto de su vida, que me encantó llenarme y compartir de ahí, compartir de esa visión y de esa emoción, de ese mensaje que él vino a traer: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mensaje inundó mi vida, mi alma, mis fuerzas y mi ser, y me hicieron entender que la micro, la macro, la economía y todo podía quedar a un lado, y me iban a seguir las riquezas por añadidura. Además, la lectura de hace muchos años de un cuento en donde un joven buscaba la riqueza
y buscaba la sabiduría, el sabio le dijo, fue y se internó en un bosque y le dijo el sabio, ¿qué buscas, muchacho? Es que me quiero hacer rico. Y le dijo el sabio, te voy a dar el consejo porque has venido y te has internado en este bosque para buscarme, pero te voy a decir cuál es el secreto. Busca primero la sabiduría. Después de eso, la riqueza se te va a aparecer por donde quiera. Y yo pienso que es así, porque él decía que eran dos diosas, la riqueza y la de la riqueza y la de la sabiduría. Y como mujeres celosas, si él ponía los ojos en la sabiduría, la diosa de la riqueza se le iba a aparecer por donde pasara. Bueno, yo pienso igual, que si finalmente ponemos esos ojos en la sabiduría del intelecto y en la sabiduría del alma, generalmente no habrá error, porque ¿qué te ganarías? Como lo dije al principio, que se vertiera todo el conocimiento, todo el impulso de una persona que ha sabido llegar a ser de un ser humano normal, un diamante que puede brillar y que viene y te impacta con su brillo. Y entonces tú levantas la mano y te dicen, súbete, siéntate, y te toca el columpio y te sientas en él. Es tu turno, hay una fila, pero tú ya estás sentado y estás en la espera de que algo suceda. Ya te subiste, ya te dijeron que se puede, que eres parte de ellos, pero jamás tomas impulso. ¿De dónde vendría ese éxito? Si te quedas quieto, ¿sabes qué va a suceder? No va a llegar alguien de los que estén esperando sentarse a darte un empujoncito y ¡ay! O sea, mésate padre, disfrútalo. Te van a gritar y te van a decir, bájate de ahí. Pero si tú desde adentro dices, el primer impulso lo hago yo, y te meces, lo que sigue es el movimiento natural de un éxito en tu vida. Pero hay gente que determina que ya no puede hacer nada, porque un día fueron tan millonarios, tan ricos, tan absolutamente vastos, porque sus papás se los brindaron, porque sus abuelos, porque ya lo tenían, por como quiera que hayan sido, y de repente ven su propio haber y su bolsillo vacío y se sienten limitados, porque piensan en el qué dirán. Y yo pienso que deberían irse a ese ecos, a esa casa interior, al interior de tu ser, y encontrar en ti las herramientas que digan, este es el que soy, con estas herramientas cuento para salir, con esta economía interna y administrativa. ¿Cómo administro mi tiempo, mis emociones, mis dones, mis pasiones? ¿Cómo administro? ¿Cuánto doy de mí hacia la humanidad? Si ya entendí que puedo generar riqueza a través de cierta rama, de cierta profesión, de cierta industria o de cierta sensación de mi alma, hay que hacerlo, porque finalmente no hay nadie que vaya a llegar a impactarte. Créanme, yo no soy una experta en el hecho de los cuadrantes, los entiendo, pero lo que sí les garantizo es que en la administración de mi templo, de mi interior, de mi casa, sí puedo hablar de quién soy, y sí puedo saber, y sí sigo afirmando que la era que está ahorita es para que hagas el dinero que quieras, pero una vez que lo hayas hecho, materialices esa parte humana del ser humano y entregues de ti gratitud, compasión, misericordia, pero especialmente que tus virtudes salgan y se note y se impacte. ¿Cuánta gente habría en el nivel de los exponentes en una conferencia o de los autores de libros? Si en verdad agarraran ese libro, esa lectura, esa conferencia, ese don que esa persona tuvo para compartir de qué manera se logra, ¿cuánta gente habríamos ya en este planeta con ceros y más ceros en nuestras cuentas bancarias? Pero repito, no sucede porque no se dejan impactar, porque no se dejan promover ni mover hacia nada. Es decir, lo que puede hacer que una persona se mueva es el interior. Y no me cansaré de repetir que la parte espiritual es la que puede dar ese eje motor. Digamos que puedes leer los libros que quieras y te pueden impactar en donde sea. Si hay un vacío en ti, si no ves que en tu casa hay lo que hay en la casa de ese exponente al que admiras, si ves que en tu haber no hay lo que hay en ese exponente, entonces solo vives de un sueño.
hay que materializar a cada paso ese éxito. Hay gente que dice, soy demasiado vieja o soy demasiado viejo para ese sueño. Y en el lado contrario, soy demasiado joven, soy demasiado chica para ese sueño. Todo es de acuerdo al cristal con que se miran a sí mismo. Hay gente que dice, soy demasiado gordo, soy demasiado flaco, soy demasiado alto, demasiado chaparro, demasiado o carente. Todo eso significa que esa casa interna está esperanzada del qué dirán. Está a esperanzas y a expensas de que una mirada se equivoque contigo. Si tú te tomas de la mirada de tu interior hacia ti mismo y vas por la vida con ese sueño, a fuerzas vas a tener el éxito. Y el éxito, repito, con un tope específico es lo que tú decidas y determines ser. Si vamos por la vida o por la calle preguntando si una persona se siente exitosa, lo más probable es que nos digan que sí. Y nos llevaríamos la sorpresa y diríamos, ay, o sea, se siente exitoso si sabemos que trae tal o cual carro. ¿Y qué te hace pensar que dentro del tope de su éxito está la aspiración de un auto último modelo? ¿O qué te hace pensar que dentro de su aspiración está la modificación de su casa? Entonces, yo esa parte quería compartir referente a lo que es la economía y el éxito. Y que quede exactamente claro que no hay mayor motor que el interior. No hay mayor límite que el que tú te pones. La gente exitosa voltea a ver la misma pared que otra persona al lado de él o antes que él vio y la ve de un color en donde él determina adentro de sí de qué manera va a mover o modificar esa pared. Es decir, entiende a la perfección que todo está en su mirada, todo está en lo que oye a sí mismo, lo que le ataca a sí mismo, lo que le dice, no puedes, sí puedes, y así vendrás y así irás. Entonces, ir ante un altar a suplicar, por supuesto que tiene un beneficio, es una oración, es una conexión traída desde un ser superior hacia uno mismo. Pero ¿qué pasa cuando sales de ahí? Vertió parte de esa fuerza divina y la dejaste ir. ¿Qué pasa? Vas a ver esa conferencia y saliendo de ahí vuelves a tu vida real. Entonces el secreto del éxito está en voltear a ver a alguien que sus éxitos hablan, o por ejemplo, que te esté hablando exclusivamente de lo que logró o ha logrado, o que te impulse desde la parte interna y te diga, despierta, independiente a lo que estés viviendo ahorita, a la cantidad de dinero que tengas, a la casa en la que vivas, al carro en el que te muevas, a la edad que tengas, a la ropa que poseas, a los conocimientos que tengas. Si tuviste o tienes aún en tu interior las ganas de administrar tu vida y salir hacia la vida con una economía relacionada con el éxito, hazlo, no te detengas, no hay más tope que el que tú te pones y la limitante es así. Hay gente que empieza a lo pequeño y de a poco se va impregnando sobre la vida y sobre las visiones que va teniendo y se va dejando ordenar. Pero cuando ves a alguien que tiene un espíritu inquebrantable, te das cuenta que tuvo que haber planificado algo y que se ha caído 30 veces para tener lo que tiene y que probablemente le han salido mal las cosas una y otra vez y no ha habido quien se derrote. Quiero hacer un ejemplo referente a este tope del éxito. Cuando leía una historia referente a los hermanos McDonald's, ellos al principios del siglo pasado tuvieron un sueño: hacer el restaurante que tuviera el mejor servicio y el más ágil. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que en lo que una gente llegaba y hacía el pedido, había filas y filas para la gente que trabajaba y traía los tiempos medidos. Se comprometieron e hicieron su sueño realidad: tener la comida más rápida servida con tiempo preciso en tales o cuales minutos, y lo consiguieron. Eran un par de hermanos que no tenían dineros,
tenían un sueño y lo lograron. Encontraron el método para que ni siquiera se estorbaran en el manejo de la cocina, en donde se realizaba el torpe movimiento de los restaurantes. Ellos observaron y dijeron, acomodemos de tal o cual manera para que no haya entorpecimiento. Y lograron hacer fama de que era el restaurante que servían exactamente en un minuto tu comida. Y bueno, crecieron tanto que abrieron un segundo restaurante. Al pasar de los años, tal vez 10 o más, ellos ya eran exitosos y millonarios y sabían que estaban fascinados con lo que tenían. Se acercó a ellos una persona con una visión que veía una oportunidad diferente en ellos y les dijo, es que les quiero comprar, y si sus 2 restaurantes en ese momento valían, voy a ejemplificar, $1,000, les dijo, les doy 10,000. Los hermanos dijeron, wow, o sea, vendimos nuestro sueño y además nos hicimos millonarios. Pero este señor, al paso de un año, tenía 100 restaurantes abiertos en varias partes del mundo. Al paso de un par de años tenía 500 y lo demás es historia. El tope del éxito lo tuvo él en su mirada. El tope del éxito de él era acrecentar un negocio que ya se sabía cómo se podía manejar. Así mismo pasa con nosotros. Creemos que ya somos parte de algo grande y aún estamos teniendo un tope. La era digital, además de espiritual, nos saca de las fronteras de límites geográficos y nos da la oportunidad de que este mensaje pueda trascender, llegar y moverse a través de cualquier espacio geográfico que no tiene límites. Entonces me pregunto, ¿cuál es el tope de tu éxito? ¿Cuál es el tope de tu economía? ¿Cuál es la relación entre tu éxito y tu economía? ¿Cuál es la relación entre tu edad y tus sueños? ¿Cuál es la relación entre la administración de tu casa interior, tu interior, todo tu potencial y lo que se refleja en la parte externa? ¿Cuál es la relación que brindas una vez que has sido impactado por gente que ha entendido de qué va? Todos esos libros de los que podemos hablar para hacerte millonario, monetariamente hablando, lo que han observado es qué es lo que hace la gente que logró obtener en sus cuentas bancarias de 9 a 12 o hasta más ceros. No quiero ni pensar las cifras, tal vez no puedo ni alcanzar a pensar las cifras, pero hubo gente que se sentó a observar qué era lo que hacía esa gente y no observaban que les dijeran suma 2 más 2, invierte aquí y invierte allá, sino lo que observaban de manera constante era esa parte de un espíritu aguerrido y una decisión de triunfar. Una decisión de no quebrarte, una decisión de continuar, una decisión de ir más allá de las fronteras y de los límites de un fracaso, porque finalmente entendían que los fracasos les decían por dónde no ir. La gente más, en este momento de nuestra era no ha habido alguien que supere a Thomas Alva Edison. Sin embargo, él tuvo que hacer 1001 inventos. Hubo otro personaje al cual no tenemos tan presente, pero Nikola Tesla hizo invenciones grandiosas. ¿Qué decir de todos esos personajes que impactaron con sus inventos y que lograron a través de no rendirse tener entre nuestra era todo lo que hoy nos beneficia? Pero entender que esa parte de dinero que se busca tener no tiene otra conexión más que desde adentro. No tiene otra diferencia más que el hombre más rico fue compañero de 20 o de 50 o de 60 que tal vez ni siquiera tienen para comer el día de hoy. El hombre o los hombres más ricos del mundo han sido compañeros de unos cuantos que recibieron la misma educación. Tal vez recibieron en su casa propia de papá, mamá y hermanos, una educación o administración monetaria diferente y un impulso. Pero en realidad no es, como ya lo he mencionado en el otro episodio, no es que yo crea que una casa de gente acomodada va a hacer exitosa a una persona. Es como conecte desde adentro, es como sepa llevar a cabo en las riendas de esa economía boyante o destrozarla y eliminarla. Entonces, aún así que se buscara en esta era personas que solo pueden impactar y enseñar a través de que te digan las formas de cómo hacer economía, es que yo no estoy adentro de nadie, yo solo te digo, despierta
despierta desde adentro. Si tienes un sueño aún guardado en tu alma, en lo más recóndito de tu ser, salte de ahí, ignora la edad. Es más, hasta creo que el espíritu ni siquiera sabe de edades. Él sabe de la existencia y de la fuerza. Si lo agarras, te agarra de la mano y no te va a soltar. Pero si agarras la mente y las limitantes de entender que no puedes, o que más bien no quieres, o que el de enfrente no te enseñó lo que tú querías oír, o que no es la era específica que tú crees que se vive, estamos atorados. Y estamos además saturados de información diaria. Lo más hermoso que me ha tocado vivir es trascender a través de redes y llegar a gente. Lo más bello que podría pasar en mí era ese contacto humano. Sin embargo, entendí que esto podía ser un programa distinto de impactar. Y así mismo veo la economía. ¿Hasta cuánta gente quieres llegar en donde estás? ¿A cuánta gente te limitas a llegar? Te limitas con tus palabras, te limitas con tus visitas, te limitas con los productos que vendes de alguien más, te limitas con qué. ¿Con qué quieres salir? ¿Cómo pones el tope de tu éxito? ¿Cómo te clasificas a ti mismo? Tú mismo, desde el interior, ¿cómo te cuentas la historia de decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con los años de mi vida? ¿En dónde ha sido donde yo me quedé estancado y en dónde ha sido donde yo pude hacer, una vez sentado en ese columpio, dar ese impulso para lograrlo? Porque finalmente eres tú y desde tu interior cómo puedes conectar. Y aunque este programa trate de mente, cuerpo y espíritu, me parece súper importante que sí se mencionara esa parte económica. ¿Por qué? Pues porque estamos en vísperas del año nuevo y mucha gente lo primero que pedimos o lo primero que piden es que su economía mejore. Y entonces hoy que entendemos que economía, o muchos lo sabían, y hoy recordamos que economía viene de ecos, sabemos que esa administración viene desde el interior, desde administrar todo tu potencial, desde administrar y cambiar ese chip de cómo ves las cosas, cómo oyes las cosas, cómo hueles las oportunidades, cómo vas por la vida. Y si la oportunidad toca a tu puerta y logras ver la claridad en una pared oscura, cómprala. Adquiérela, haz lo que estás viendo. Si logras ver que tu potencial está en hacer tal o cual objeto, o tal o cual alimento, o tal o cual circunstancia, hazlo. Pero nunca te olvides de que esa fuerza interior es la que te va a llevar a la consecución del éxito, de que esa fuerza espiritual es la que te va a conectar para entender que ya no la humanidad puede seguir siendo dañada de un humano a otro. Es la que te va a conectar con esa parte de la humanidad que te dice, wow, observo esa consecución, el eco de tus pasos, el eco de tus palabras y quiero ir por ahí. Esa consecución de voltear a ver y agradecer a los que han pensado en macro, en grande, en impactar y en captar a millones de personas como consumidores. Pero hoy las reglas del juego han cambiado, porque fíjense en algo, aunque tengas 1 millón de consumidores, 2 millones o 3, tú tienes que brindar un producto que no dañe el cuerpo de las personas. Tú tienes que tener la moral para ir bajando a lo que daña la salud de la gente que te consume, o bien cubriendo la seguridad de la gente que monta un vehículo de tu marca o que está eligiéndote como constructor. Todo va a ir siguiendo enlazándose con esa parte. ¿Por qué? Pues porque cuando tú entiendes que la vida y la sociedad es moral, costumbres y derechos, si hacemos un desglose de eso, volvemos a entrar en esa parte espiritual, en esa parte en la que tú puedes, ante los ojos de la sociedad, ser una persona despreciable por tus actos. En la parte de que tú puedes ser el más multimillonario, el más exitoso y ser despreciable por tus actos. Y nadie te va a llevar a un tribunal porque no has actuado mal. Solamente puedes obtener una cara a través de la costumbre. Pero si tú sigues actuando mal y nadie se entera, probablemente tu moral te haga no dormir en paz,
te haga tener sobresalto en las noches, porque recuerdes que estás haciendo una fórmula dañina o no estás pagando lo que corresponde o X, Y. O bien, si sí se enteran que la fórmula es dañina y que estás haciendo esto, entonces sí vas a tener consecuencias legales. ¿Por qué digo esto? Porque todo vuelve a redundar en que desde adentro esa administración de ti, de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu saque a la luz, a la venta, a la sociedad, lo mejor de ti, lo mejor de tus proyectos, lo mejor de tus ingenios, lo mejor de tu sabiduría, lo mejor de tu interior, que desde tu adentro des lo mejor hacia afuera. Y eso no es de otra manera más que conectado desde el espíritu, entendiendo que el éxito es una consecución de actos y que yo no creo que exista alguien en la tierra que no tenga ese derecho a ser exitoso o a ser llamado exitoso, porque finalmente su vida está basada en el tope del éxito que ellos han querido encontrar. Finalmente tenemos la obligación de encontrar una ventaja, un beneficio, una virtud en la persona, hasta en la más mínima de la cual pensamos que no trae ni para comer. Tenemos que encontrarle una virtud y creer que esa persona es exitosa por el hecho de existir y pararse cada día, pero tal vez no ha encontrado de dónde asirse para sacar de su alma el potencial que tiene. Yo en verdad invito a todos a que hagamos ese acto de fe y de esperanza, de que pidamos que nuestra economía mejore, de que pidamos que este nuevo año sea económicamente saludable para todos, no nada más para aquellos que pueden coronarse con una virtud específica, sino para todos, con la finalidad de que mientras más gente sepa administrar su casa interior, mejor nos va a ir hacia afuera. Y bueno, invitarles a que cada día seamos mejores en lo que hacemos. No sé, algunas veces me pongo a pensar si de plano, al momento en el que alguien brinda la grandeza, yo he intentado acercarme a gente de ese nivel de grandeza y bloquean todos los accesos. ¿Por qué entonces, si lograron esa grandeza y impactan en una conferencia y con un libro, son seres tan bloqueados para poder tener contacto con alguien? Y son gente que se siente en otro estrato solo por haber alcanzado un nivel de ceros en sus cuentas, pero olvidaron lo que transmitieron, lo que tradujeron desde su interior para un papel, para una conferencia, y lo fueron olvidando porque se hacen inalcanzables, y de esos seres humanos no queremos. La verdad es que, ¿qué le puedo aprender yo a alguien que se siente distinto de un humano a otro? El dueño de la creación se burlaría, soltaría senda carcajada al entender que clasificamos y que nos clasificamos como yo el que más, como tú el que menos, como tú el que más o como yo la que menos, porque finalmente estamos tomados de la misma costilla y tenemos la misma esencia, diferente color de piel, diferente estatura, pero lo mismo llevamos. Entonces, claro que es una cosa impresionante cada lector que toma en sus manos el libro de alguien que se impacta, cada persona que te está viendo a través de una conferencia, cada mujer, cada hombre, cada niño que se impacte por otro ser humano. Pero cuando te topes con ese ser humano, te topes exactamente con un ser de luz. Y la luz, no nos podemos poner afuera una conexión. La luz viene desde adentro y volvemos y redundo en lo mismo, desde la administración del interior, desde esa casa interior, desde esa fe y desde esa fuerza y desde ese saber que puedes impactar, pero no solo para ti, y que vas a impactar para la humanidad. Yo estoy encantada de estar casi cerrando el año con este programa, con este tercer episodio, y saber que deseo que la gente que de a poco vaya escuchando a gente que como yo creemos en ese sueño de que se puede impactar y de que no importa qué tipo de era es, no importa si es que simple y sencillamente dentro de la era digital en la que estamos, de esta era robotizada en la que estamos, de esta era industrial de la que venimos y pasamos, sepamos que tiene que seguir perpetuando seres humanos
que soñemos con esa ola de espiritualidad, que soñemos que desde adentro tenemos que salir al exterior vendiendo el mejor producto, tocando de espíritu a espíritu la puerta de cada ser humano. Muchas gracias y estoy encantada de estar frente a ustedes. No sé si no tengo ahorita el acceso a leer algún mensaje, si hay algo que deseen comentar. Me gustaría tomarme la libertad de preguntar en producción si hay alguien, si escribieron, si hay algún mensaje, si hay alguna interrogante, porque me apena que esta lo estoy respondiendo a raíz de que fue una interrogante en el episodio pasado. Sin embargo, creo que valió la pena, por lo que digo, vísperas del año, y mi intención es no dar conferencias, sino dar toques al corazón que sacudan el alma y que lleven a la reflexión, a esa curvatura, porque reflexión viene del latín reflectus, que significa doblar o curvar, y a esa curvatura hacia tu propio ser, a alusar tu interior y tener ese potencial de decir, aquí estoy fallando, no solo de pan vive el hombre. Y bueno, pues esperar si hay ¿tienen alguna? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Lo estoy viendo, gracias. Bueno, sí, pero ¿tienen alguna pregunta? Muchísimas gracias. A ver, voy a leer. Angélica G. Ángeles, Yolanda Mesa Torres, Código Libre, Carlos García Arelle, muchísimas gracias. Muchas gracias. De veras les agradezco infinitamente que se comuniquen y sobre todo que me hayan brindado su tiempo y sobre todo que entiendan que una persona con una formación jurídica como la mía, como abogada, bueno, pues tenía que remitir a este amable auditorio hacia los orígenes de esas dos palabras y que entendiéramos que el tope del éxito está en tu interior, que la economía y que el éxito los relacionan, pero no siempre tienen la misma vía de acceso. Yo les deseo un feliz año y una feliz Navidad. Llénense de amor, llénense de paz, llénense de dinero y cuando lo tengan a borbotones con todos los ceros del mundo, compartan, tengan gratitud para que no haya ninguna ley de compensación que se cobre de otra manera. Compartan con los suyos, con los de su alrededor y con los que hoy cruzamos el camino de esta vida como congéneres. Con la gente que hoy cruza tu vida, no solamente como tu familia, ni como tus empleados, ni como tus amigos, sino hasta con los desconocidos. Bendiciones a todos, muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz año.